En este video vamos a trabajar el tema de límites al infinito, los cuales no se deben confundir con los límites infinitos trabajados en un video anterior. En este caso se llaman límites al infinito porque el valor de la tendencia es hacia más infinito o menos infinito. Tenemos aquí los conceptos básicos. El primero, el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 1 sobre x elevado a un número n que pertenece a los enteros positivos nos va a dar igual a 0. Y en segundo lugar, si el límite cuando x tiende a más infinito de la función nos da un valor a, entonces en ese valor a vamos a tener una asíntota horizontal y igual a, como lo podemos apreciar aquí en la gráfica. De igual manera, si el límite cuando x tiende a menos infinito de una función nos da un valor b, en y igual a b tendremos una asíntota horizontal. Vamos a comenzar con la solución de los ejemplos sobre el tema, no sin antes presentarles la secuencia de pasos recomendada para solucionar este tipo de ejercicios. Aquí la tenemos. El primer paso sería aplicar sustitución directa para verificar que obtengamos una indeterminación de la forma infinito sobre infinito o infinito menos infinito. En segundo lugar, lo recomendado es dividir el numerador y el denominador por la máxima potencia. Y si se trata de una indeterminación de la forma infinito menos infinito, deberemos racionalizar. En tercer lugar, debemos simplificar la expresión resultante. Y finalmente, aplicar la propiedad enunciada al principio del video, que el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito de un valor constante dividido por la variable elevada a un exponente entero positivo nos va a dar 0. Comencemos con la solución del ejemplo aplicando el primer paso indicado, es decir, sustitución directa en la función para determinar si nos queda una indeterminación de la forma infinito sobre infinito o infinito menos infinito. Si sustituimos infinito en la variable x va a suceder lo siguiente. Aquí nos quedaría infinito al cuadrado más infinito. Sumamos esos dos valores y nos va a quedar todavía un valor mucho más grande, es decir, infinito. Al sacarle raíz cuadrada obtendríamos aún infinito. Y si le restamos infinito, vamos a obtener la indeterminación infinito menos infinito. Por lo tanto, como indicamos en la secuencia de pasos, tendremos que racionalizar. A propósito, revisemos el paso 2. Dividir numerador y denominador por la máxima potencia. Pero si obtenemos la indeterminación infinito menos infinito, tendremos que racionalizar. El factor racionalizante en este caso será este, la raíz cuadrada de x a la 2 más x más x. ¿Qué hicimos? Cambiamos este signo menos por el signo más. Vamos a proceder entonces a racionalizar. Escribamos. Nos queda límite cuando x tiende a más infinito de, reescribamos la función, x a la 2 más x menos x. Y para racionalizar, multiplicaremos entonces por el factor racionalizante tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a escribirlo. Y nos queda de esta manera. Sabemos de que todo lo que obtuvimos en el numerador equivale a la diferencia de cuadrados entre este término y este otro término. Vamos a escribirlo en el paso siguiente. Nos queda límite cuando x tiende a más infinito de lo que acabamos de indicar. Este primer término, es decir, la raíz cuadrada de x a la 2 más x elevado al cuadrado menos el segundo término que indicamos anteriormente elevado al cuadrado sobre lo que teníamos en el denominador en el paso anterior.
esta parte. Raíz cuadrada de x a la 2 más x y todo eso más x. Realizar este procedimiento matemático nos va a permitir cancelar esta raíz cuadrada con el exponente 2. Y vamos a escribir cómo nos queda en el paso siguiente. Nos queda entonces límite cuando x tiende a más infinito de x a la 2 más x menos x a la 2. Todo eso sobre lo que teníamos, que es la raíz cuadrada de x a la 2 más x y todo eso más x. Observamos que en el numerador podemos efectuar la diferencia entre x a la 2 y menos x a la 2, quedándonos únicamente en el numerador el término x. Vamos a reescribir el límite como nos queda en el paso siguiente. Después del proceso de racionalización completado, nos queda límite cuando x tiende a más infinito de x sobre la raíz cuadrada de x a la 2 más x sumado con x. En este punto efectuemos nuevamente el proceso de sustitución directa para ver si ya obtenemos una indeterminación de la forma infinito sobre infinito y poder continuar con el paso 2. Realizando esta sustitución directa, miren lo que tendríamos. Aquí nos quedaría infinito y en el denominador tendríamos la raíz cuadrada de infinito al cuadrado más infinito. Ahí obtendremos igualmente un valor infinito. Y si le sumamos otro infinito por esta x que tenemos acá, tendríamos en el denominador infinito. Por lo tanto, ya llegamos a una indeterminación de la forma infinito sobre infinito y podemos proceder con el paso 2. Y el paso 2, recordemos que consiste básicamente en dividir todos los términos del numerador y del denominador por la potencia de máximo exponente que tenga la expresión matemática. Voy a borrar el tablero y retomamos el ejercicio partiendo de la expresión matemática obtenida en este momento. Continuemos. Vamos a dividir cada uno de los términos de la expresión obtenida por la máxima potencia, que en este caso es x elevada a la 1. Dividiremos entonces x por x, este término de la raíz cuadrada por x y este término x también por x, que será la variable con la máxima potencia, en este caso puntual. Vamos a efectuarlo. Nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a más infinito de x sobre, voy a destacar la máxima potencia en rojo, x, que es la máxima potencia como indiqué, sobre el primer término del denominador, que en este caso es la raíz cuadrada de x a la 2 más x, y lo divido por la máxima potencia de igual manera, más x, y lo divido por la máxima potencia, que es x. Recuerden, dividí los términos presentes en el numerador y en el denominador por la máxima potencia, que en este caso fue x elevado a la 1. En este tipo de ejercicios resulta necesario introducir las máximas potencias que nos quedan por fuera de las raíces dentro de ellas. Ya vamos a ver cómo se hace. Me estoy refiriendo a esta máxima potencia que quedó por fuera de la raíz al dividir por este término. Nos queda de esta manera. Límite cuando x tiende a más infinito de x sobre x sobre la raíz cuadrada de x a la 2 más x, y si vamos a introducir esta variable que está elevada a la 1 dentro de una raíz, para que no se nos afecte la expresión, debe entrar como x al cuadrado. Voy a destacar ese artificio matemático
en tinta roja. Y aquí teníamos x sobre x. Abordemos el tercer paso, que consiste en simplificar la expresión. En primer lugar, x sobre x nos va a generar 1, lo mismo que acá. X sobre x nos genera 1. Y ahora podremos repartir este x a la 2 para cada término. Vamos a verlo en el siguiente paso. Nos queda límite cuando x tiende a más infinito de, en el numerador nos quedó 1, y en el denominador vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a repartirle este denominador x a la 2 a cada uno de los términos del numerador, quedándonos así: x a la 2 sobre x a la 2 más x sobre x a la 2. Y a todo eso le sumamos 1. Ese 1 nos quedó de dividir x entre x, o cancelar, como lo quieran llamar. Continuando con el proceso de simplificación, podemos cancelar x a la 2 con x a la 2, y aquí nos va a quedar 1. Y podemos cancelar la x del numerador con una de las x del denominador, y en el siguiente paso aparecerá 1 sobre x. Escribámoslo. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x más 1. Solo nos resta ejecutar el cuarto paso aplicando esta propiedad. Y esa propiedad aplica para este término en específico: un valor constante dividido por una variable elevada a un exponente entero positivo, que en este caso es 1, que sabemos pues que está ahí imaginario. Por lo tanto, constante sobre variable elevada a un valor entero positivo, cuando x tiende a más infinito, tiende a 0. Y finalmente podemos efectuar la parte aritmética. Nos queda de esta manera, nos quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 0 más 1. Operemos lo que nos quedó. En el numerador obtuvimos 1 y en el denominador tenemos raíz cuadrada de 1 más 0, entonces raíz cuadrada de 1. Y le sumamos este otro 1, nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 1, 1, más 1, 2. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es 1/2. Vamos a resolver este segundo ejemplo aplicando nuevamente nuestra secuencia de pasos. Bueno, recordemos que el paso 1 es aplicar sustitución directa para verificar si obtenemos una indeterminación de la forma infinito sobre infinito o infinito menos infinito. Bien, como x en este caso tiende a menos infinito, veamos lo que sucede si sustituimos en la función. Bueno, si metemos menos infinito aquí en x al cuadrado, tenemos menos infinito al cuadrado, nos generaría infinito positivo. Si multiplicamos infinito por 3, nos queda todavía más grande ese infinito, en definitiva infinito, y menos 8 nos genera infinito. Como ya teníamos tan grande, tan crecido ese infinito, si le sacamos raíz cuadrada, obtendríamos igualmente un valor grande. Por lo tanto, obtenemos en el numerador infinito. Observemos qué sucede en el denominador. Si sustituimos menos infinito en esta variable x que está al cuadrado, nos va a generar infinito positivo, que al multiplicarla por 2 nos generará de nuevo infinito. Y al restarle 6, esto es un valor muy pequeño, entonces le restaría muy poco al infinito y obtendríamos igualmente en el denominador infinito. En conclusión, al realizar el procedimiento de sustitución directa, obtenemos una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Por lo tanto, podemos continuar con el paso 2, que consiste en dividir los términos del numerador y del denominador por la máxima potencia. No tendremos que racionalizar porque no obtuvimos indeterminación de la forma infinito menos infinito. Bien,
Entonces, analicemos cuál es la máxima potencia en este caso. En este caso, como lo podemos ver, la máxima potencia será x al cuadrado. La voy a destacar acá. Esta x al cuadrado que está dentro de una raíz realmente aplica como x elevado a la 1 por estar justamente dentro de la raíz, ¿cierto? En definitiva, máxima potencia x elevado a la 2. Entonces en el siguiente paso vamos a dividir cada uno de los términos en el numerador y en el denominador por esa máxima potencia. Vamos a ello. Nos queda límite cuando x tiende a menos infinito de, voy a reescribir la función como está primero, raíz cuadrada de 3x a la 2 menos 8 sobre 2x a la 2 menos 6. Y ahora voy a dividir cada uno de los términos por la máxima potencia, que recordemos en este caso es x elevado a la 2. Nos queda acá x a la 2, x a la 2 y x a la 2. Bien, ahí ya tengo evacuado el punto 2 de nuestra secuencia de pasos. El siguiente punto, recordemos que es simplificar la expresión. Vamos a hacerlo. No sin antes, recordemos que en el ejemplo anterior habíamos dicho que la máxima potencia que nos queda por fuera de una raíz, lo aconsejable para poder aplicar posteriormente el punto 4 es incorporarla dentro de la raíz. En este caso, muy importante esto, como tenemos x a la 2, si nosotros metemos x a la 2 dentro de una raíz cuadrada, para que no se nos afecte, tendría que entrar realmente como x a la 4. Porque x al cuadrado dentro de una raíz cuadrada traduce como x a la 2. Entonces no estamos afectando la expresión matemática original. Y nos va a servir para darle la forma que necesitamos para aplicar el cuarto punto. Entonces vamos a ejecutar lo que acabamos de explicar. Nos queda límite cuando x tiende a menos infinito de, vamos a hacer entonces la raíz cuadrada para numerador y denominador. En el numerador tenemos 3x a la 2 menos 8 y habíamos explicado anteriormente que esta variable con máximo exponente x a la 2 entra a la raíz como x a la 4. Bien, y todo eso lo vamos a dividir por lo que teníamos en el paso anterior, 2x a la 2 sobre x a la 2 menos 6 sobre x a la 2. Y ahora sí procedamos como tal con el paso 3. Vamos a tratar de simplificar lo que obtuvimos acá. Podemos cancelar x a la 2 con x a la 2. Y en el paso siguiente, lo recomendable, como hicimos en el ejemplo anterior, es repartir este denominador a los dos términos de este numerador. Vamos a hacerlo. Nos queda límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de, y repartamos x a la 4 como acabamos de indicar, nos quedaría 3x a la 2 sobre x a la 4 menos 8 sobre x a la 4. Todo eso sobre 2 menos 6 sobre x a la 2. Y podemos continuar con la simplificación de nuestra expresión matemática. Aquí podemos cancelar x a la 2 con 2 de las x del denominador. Es decir, nos queda 1 en el numerador y en el denominador nos queda x a la 2. ¿Sí? Y vamos a reescribir la expresión resultante. Nos queda límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de 3 sobre x a la 2 menos 8 sobre x a la 4 sobre 2 menos 6 sobre x a la 2. Bien, hasta ahí podemos ya simplificar esa expresión matemática. Entonces solo nos resta aplicar esta propiedad como punto 4 de nuestra secuencia de pasos. Vamos a hacerlo. Ojo, recordemos que la tendencia es hacia menos infinito, ¿cierto?
Entonces tenemos un valor constante sobre una variable elevada a un valor entero positivo, eso nos va a tender a 0. Aquí sucede lo mismo, un valor constante dividido por la variable elevada a un valor entero positivo también nos va a tender a 0. Lo mismo que en este caso, en el caso de 6 sobre x a la 2, también tiende a 0, aplicando esta propiedad que tenemos acá. Y nos va a quedar finalmente lo siguiente. Nos va a quedar que esto es igual a la raíz cuadrada de 0 menos 0 sobre 2 menos 0. ¿Y cómo nos queda esto? En el numerador nos queda raíz cuadrada de 0 y en el denominador nos queda 2 menos 0, 2. Raíz cuadrada de 0, sabemos que es 0, partido entre 2, y 0 dividido 2 nos genera como resultado de este límite 0. Espero que les haya quedado claro este tema de límites al infinito y nos vemos en el siguiente video.